Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Soy el pastor Pedro Rubio, capellán nacional del Ejército, y estamos acá una vez más para compartir la siempre vigente palabra del Señor. Palabra que es el alimento para nuestra alma, nuestro espíritu y también para nuestro cuerpo. El Señor Jesús, enfrentando a Satanás, le dijo: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Estos son los dos alimentos que usted y yo tenemos que alimentarnos todos los días. El alimento espiritual y el alimento físico. De él dependerá muchas de las cosas y acciones que nosotros emprendamos, ya sea en el contexto laboral, familiar, eclesiástico o también secular. Hoy vamos a leer las escrituras allá en 2 de Corintios capítulo 6, los versículos 1 al 10, y dicen así: así pues, nosotros como colaboradores suyos les exhortamos también que no reciban en vano la gracia de Dios. Porque dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de la salvación te he socorrido. He aquí ahora es el tiempo aceptable, he aquí ahora es el día de la salvación. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos, en pureza, en ciencia, en longanimidad, bondad, en el Espíritu Santo, en amor sincero, en palabra de verdad, en poder de Dios, en armas de justicia a diestra y a siniestra, por honra o por deshonra, por mala fama o por buena fama, como engañadores pero veraces, como desconocidos pero bien conocidos, como moribundos y aquí vivimos, como castigados mas no muertos, como entristecidos mas siempre los gozosos, como pobres mas enriqueciendo a muchos, no teniendo en nada, pero poseyéndolo todo. El pasaje que acabo de leer habla sobre los colaboradores de Dios. Entiéndase que aquí los colaboradores de Dios se refiere a aquellos hombres que han sido apartados, elegidos por el Dios Todopoderoso para cumplir una misión en el reino de Dios o en la iglesia del Señor Jesucristo. Hay una diferencia entre lo que son los dones de Cristo y los dones del Espíritu Santo, como también los talentos. Los dones de Cristo aparecen allí en la epístola a los Efesios capítulo 4, versículos 11 y 12, y se refiere a que el Señor Jesucristo dio. Esa más bien es el verbo que se utiliza en la redacción del texto griego original. No se usa constituyó, se usa dio. Y por el contexto del pasaje podemos notar que Cristo dio dones a los hombres. La palabra dones ahí es dorea, y se refiere a las personas que el Señor Jesucristo dio al mundo o a la tierra o a la creación. Entonces podríamos decir que los apóstoles que se mencionan allí, también se mencionan los profetas, luego los pastores, los evangelistas y los maestros. Esos 5 ministerios o 5 dones de Cristo son considerados en la epístola aquí del apóstol Pablo los colaboradores de Dios. En segundo lugar están los dones del Espíritu Santo, que aparecen allí en 1 de Corintios capítulo 12, en Romanos 12 y también en 1 de Pedro capítulo 3. Y se menciona allí dones de manifestación, palabra de sabiduría, palabra de ciencia, profecía, interpretación, discernimiento de espíritu, dones de sanidad, fe, dones de milagros. Y estos son dones del Espíritu Santo, que son habilidades sobrenaturales de manifestación que el Señor da a los creyentes. ¿Quiénes son los creyentes? Los hijos de Dios que han nacido de nuevo, que han reconocido a Jesucristo como su Señor y Salvador y que ahora están en la nueva vida, en el reino de Dios, como también en la iglesia de Jesucristo, de los santos de todos los tiempos. Y en tercer lugar, se habla de talentos. Y los talentos son la palabra ahí que se usa en el texto del latín, es la palabra talentón, y que se refiere a una habilidad natural que todas las personas poseen desde que nacen. Indudablemente que hay gente que tiene talento para la música, gente que tiene talento para desarrollar
o resolver problemas manuales, por ejemplo. Y eso sería aquellos elementos que son talentos. Ahora, en el pasaje en cuestión, que nosotros estamos tratando como los colaboradores de Dios, hay tres verdades importantes que todo colaborador de Dios debe tener presente. En primer lugar, valorar la gracia de Dios. En el pasaje capítulos de 2 de Corintios 6:1 dice: así pues nosotros como colaboradores suyos, contexto, colaboradores de Dios, les exhortamos también que no recibáis en vano la gracia de Dios. El primero que tiene que valorar y tener en alta estima la gracia de Dios es el ministro, es aquel don de Cristo, como también de la misma manera Él enseñar a la iglesia, a los hermanos, a los creyentes, a los discípulos, que valoren lo que Dios ha hecho. La gracia de Dios es descrita en la Sagrada Escritura, que Cristo es la fuente de toda gracia, de todo el favor de Dios que viene a manifestarse en las más variadas situaciones que nosotros como creyentes enfrentamos. Ahí en el texto de Hebreos capítulo 12 habla de que algunas personas han dejado de alcanzar la gracia de Dios por darle cabida a la amargura. La amargura en un sentido es la falta de perdón. El pasaje bíblico de la sabiduría divina dice que la gracia de Dios, o que el corazón alegre hermosea el rostro. Pero cuando hay cosas incorrectas, no gratas en el corazón de las personas, eso hace que la gracia, que algunas variantes lingüísticas le dan a la gracia, la palabra caris, le dan la variante de belleza. Se nota cuando alguien tiene la gracia de Dios en su cuerpo, en su rostro, emana alegría, y donde quiera que lleva o quiera que va, este creyente lleva la gracia de Dios, la belleza del Señor, con sus buenas noticias o sus principios, que son luz para quienes viven en tinieblas. Pero la gracia de Dios siempre avanza, porque el Señor es Dios todopoderoso y no hay nada que lo pueda detener. En segundo lugar, los colaboradores de Dios tienen que valorar la salvación de Dios. Allí el versículo de 2 de Corintios capítulo 6, versículo 2 dice: en tiempo aceptable te he oído, y en el día de salvación te he socorrido. Lógicamente, hermanos, que la obra más grande y más importante y el tema de las Sagradas Escrituras es la redención del hombre o la salvación del ser humano. No olvidar de que todos hemos pecado, y por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Pero es Cristo Jesús quien vino a este mundo a morir en la cruz por tus pecados, por mis pecados y por los pecados de toda la humanidad. Y es así como Juan el Bautista dice, cuando ve a Jesús acercándose al mar de Galilea para ser bautizado, él dice: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, la salvación, tu salvación, mi salvación, esta obra de la redención del Señor es la obra más importante que nosotros tenemos que apreciar. Cuidar la salvación, nos habla el autor de Hebreos, no sea que algunos dejen de alcanzar la salvación. El evangelista de Mateo dice que el que perseverare hasta el fin, este será salvo, será libre de ¿cuál? Del pecado, de esa sentencia de muerte que Dios Todopoderoso tiene sobre toda la humanidad. Pero insisto, Cristo Jesús es el Salvador de todos los hombres. Entonces, no despreciar, no desvalorizar, sino tener en alta estima la salvación que Dios nos ha dado. Y en tercer lugar, los colaboradores de Dios tienen que tener presente valorar el ministerio. Allí en 2 Corintios capítulo 6, versículo 3 dice: no damos tropiezo a nadie. Ocasión de tropiezo, dice, para que nuestro ministerio no sea vituperado. Lo leo de nuevo. No damos a nadie ninguna ocasión de tropiezo, para que nuestro ministerio no sea vituperado. No hay duda, hermanos, de que Satanás, el príncipe de las tinieblas, quiere desacreditar, quiere deshonrar a través de personas que a veces no conocen a Dios y que hacen comentarios indebidos acerca de un ministro del Señor y su trabajo. Por muchas personas este ministerio no es comprendido ni asimilado,
Porque piensan que el predicar y enseñar es algo fácil, pero no es así, mis queridos hermanos. La palabra del Señor enseña en 1 Timoteo capítulo 5, versículo 17, que el trabajo del ministro, que el trabajo del anciano, el colaborador de Dios que está en la obra del Señor, tiene que trabajar y enseñar. Y habla de que esa es la tarea de él. Uno tiene que prepararse para predicar, para construir un sermón o el mensaje que el Señor quiere comunicar a la iglesia. Y en ese sentido requiere un previo estudio del texto, también del contexto, y elaborar un sermón lógico, simétrico, para que la gente lo pueda entender. Entonces, no es llegar y colocarse frente a una cámara, frente a un programa de radio o televisión, o escribir algo, no, sino que hay elementos importantes desde el punto de vista del Señor, como también de la educación, también que tienen que ver con respecto a comunicar un mensaje claro, entendible, y que la gente lo pueda poner en práctica. Entonces, el ministerio cristiano es, hermanos, el más honroso de esta tierra. El apóstol Pablo aquí en Romanos 11:13, voy a leerlo, Romanos 11:13, rápidamente lo vamos a leer. Romanos 11:13, él dice: porque a ustedes hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Fíjese, honro mi ministerio. Esa palabra honrar significa tener alta estima, en alta consideración, al punto de estar dispuesto a dejar otras labores humanas, terrenales, con fines, objetivos que tienen que ver con nuestra existencia acá en este mundo, para compartir y llevar adelante el ministerio. Este ministerio honroso exige que reconciliemos a las personas con Dios. No es fácil reconciliar, hermano, a las personas con Dios. Tenemos que orar para que el Espíritu Santo nos dé la habilidad y la capacidad para tocar justo el elemento que la gente necesita para acercarse al Señor. Se requiere tener mucha paciencia en el ministerio. Se requiere soportar las tribulaciones, trabajos, mucho trabajo. Al mismo tiempo tiene que haber pureza e integridad, bondad, un amor sincero hacia la obra, un motivo sincero, correcto, que Dios espera que tengamos. Y al mismo tiempo vamos a enfrentar alegrías y tristezas. Pero en todas estas acciones somos más que vencedores por el amor que Dios tiene para con nosotros en Cristo Jesús. Por lo tanto, los colaboradores de Dios deben ser personas que valoremos la gracia de Dios. Y aquellos que se han reconciliado, usted y yo, tengamos en alta estima la gracia del Señor, que Él nos ha amado y nos sigue amando, nos cuida y nos seguirá cuidando, nos sustenta y nos sustentará durante todo el peregrinar que estemos aquí en la tierra. Así que tengamos fe, tengamos confianza de que el Señor Dios Todopoderoso está con nosotros para guiarnos, enseñarnos, corregirnos, y al mismo tiempo que nosotros seamos personas que colaboremos con Dios en reconciliar a las personas con el Padre a través de Jesucristo. Señor, queremos agradecer tu bondad, tu amor siempre acá a nosotros. Bendícenos y ayúdanos a hacer tu buena voluntad aquí en la tierra, porque en los cielos se hace tu voluntad. En el nombre de Jesús oramos. Amén.